Nosotros pertenecemos a una región que se llama Chinanteca. La región se ubica por el estado de Oaxaca, colindando con Veracruz. En chinanteco significa Tzahmi, que significa gente chinanteca. El vínculo entre la población chinanteca y la tierra en la que viven es muy fuerte. Es una tierra montañosa y exuberante que se beneficia del clima tropical y permite el cultivo intensivo de café y de la agricultura de subsistencia, sobre todo para las familias y las comunidades pequeñas. Yo soy Petronilo Castillo Alavés, tengo 16 años y soy de la etnia chinanteca. Este es mi cuarto, aquí en el Secachi Don Bosco. Estos son mis compañeros con los que comparto este cuarto. Somos 5 y nos estamos preparando para ir a la escuela. Pues el recorrido que nos hacemos a la escuela son 20 minutos del Secachi. Estoy en el primer año de preparatoria. Petronilo y sus compañeros están viviendo en una oportunidad importante. A veces difícil, pero se les proporcionarán las herramientas de formación para una profesión y para que puedan recorrer los nuevos caminos de trabajo y de educación superior que otros no han tenido. Pues mi experiencia en el Secachi es una bendición, digamos, porque pues en él aprendes muchas cosas. El Secachi para mí pues es algo importante que otras personas no lo crean, pero es una experiencia inolvidable que no se puede nunca olvidar. Mi mayor sueño en la vida pues es entrar a una escuela militar, pues es lo que más he deseado desde pequeño, es mi mayor sueño que quiero lograr de ahora en adelante. Pienso realizar ese sueño con el esfuerzo de mi estudio, el esfuerzo de mis padres que hacen día a día por sacarnos adelante y pues más que nada sacarme adelante a mí. Pues cuento también con el apoyo de otras personas que se interesan por mí. Este internado es un internado donde los muchachos son actualmente como unos 70, ya han llegado a ser 110, 115, ahora son como 70, 80, y las niñas un poco menos, no mucho menos son. Hemos llegado a tener 180 entre todos y hasta 200 hemos llegado. Actualmente son 140 o 140 y pico, son los niños y niñas que hay acá. Nuestra ilusión es que se vayan ellos preparando y en un futuro mediano podamos tener familias mucho más conscientes de la formación cristiana que hace falta a estas comunidades. Mi papá se llama Eugenio Castillo Velasco, trabaja de campesino y también trabaja de albañil. Los chinantecos normalmente trabajamos en equipo. Hay algo que se llama tequio. Por ejemplo, algo muy bonito es si alguien construye una casa, todos los chinantecos van a construir la casa de algún vecino.
Y si esa persona también necesita hacer alguna construcción, van todos también, ¿verdad? Eso es el tequio, buscar el bien para el pueblo y todos van a trabajar. La música es muy importante también en nuestra cultura, sobre todo la música de banda, que tristemente se han estado perdiendo estos valores de nuestra banda filarmónica. Es un valor muy muy grande en la cultura, la banda, porque es quien alegra la fiesta, quien alegra algún cumpleaños, alguna fiesta del pueblo. La cultura chinanteca tiene mucha importancia en el aspecto de las artes plásticas. Como representa este mural, representa la convivencia con la naturaleza. Encontramos como primer elemento importante el agua. Se muestra aquí unas mujeres lavando, están con sus hijos, están conviviendo en la misma naturaleza. Bien, hablando de la cultura y el encuentro con el mensaje cristiano, ciertamente influyen también elementos de tipo ideológico. Y claro, en estos aspectos ideológicos también podríamos decir que entra en juego el lugar hermenéutico desde donde nos situamos. Bien, yo como indígena, chinanteco por supuesto, ante el mensaje evangélico yo puedo interpretar desde la experiencia personal y lo que me ha tocado observar por supuesto en mi gente, es en primer lugar que el mensaje ha sido, por la experiencia nuestra, un mensaje de humanización, en principio. Un mensaje de humanización que no únicamente ha atendido la dimensión espiritual, sino que también ha llegado a elementos muy concretos de nuestra experiencia histórica. Pues muchos jóvenes ya no quieren hablar la lengua, se avergüenzan de ser indígenas y pues ya piensan que hablando esas lenguas pues ya no se creen, ya creen que son de otros lugares y pues es lo que ahora se pierde en todo. Estos son mis hermanos, somos 5 en total, uno está afuera, se llama Plácido. El mayor soy yo, el que me sigue pues es Plácido, el tercero es Aarón, el cuarto es Luis y el quinto pues Jesús, el más chico. Las familias chinantecas suelen ser numerosas y las más pequeñas tienen muchos estímulos para la imaginación y la curiosidad. Lo que sucede alrededor del hogar y al trabajo cotidiano de la madre es siempre muy interesante. Pero nunca con el objetivo de una videocámara que te filma personalmente y a la vida de una casa. Así me fueron a buscar. Esta es mi mamá, se llama Lucina Alavés Martínez, es ama de casa. Y también es vocal de Oportunidades, que es un programa que da el gobierno para las familias de escasos recursos. La vida en los pueblos chinantecos es simple y a menudo bastante pobre. Las mujeres, las madres como Luciana, tienen la tarea de equilibrar el presupuesto familiar y educar a sus hijos. Con lo poco que tienen, proporcionan la comida. Una salsa de huevo que a los niños les gusta mucho. Sí, les gusta mucho salsa de huevo. Este es masa de maíz. Ajá.
normalmente lo hago temprano, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana la tortilla, porque los niños nada más toman café y leche, atole cuando se van a la escuela. Ajá. Y llegan a desayunar a las 10:30 a la hora del receso de la escuela. Ajá. Llegan a desayunar esa hora y yo ya tengo listo su comida y su tortilla cuando llegan. Ahorita porque fui a mi reunión, por eso estoy haciendo ahorita. Ajá. Mejor para nosotros. Ajá, sí, ¿verdad? Para comer calientito. Las mujeres proporcionan a las modestas viviendas y a la educación de los niños, tratando de darles las oportunidades de estudio y de crecimiento personal y profesional. Yo como un joven chinanteco frente a esas nuevas tecnologías, podemos decir que existen dos riesgos. Uno, que se puede perder las culturas que aún existen todavía. Y el beneficio pues es que pueden comunicarse en diferentes lugares. La tecnología es una oportunidad para valorizar la propia cultura y el propio mundo. La vida sencilla y genuina de los pueblos y los hogares chinantecos tienen sus propios ritmos y costumbres relacionadas con una tradición de siglos y milenaria, pero pueden ser enriquecidos por la información y los conocimientos obtenidos a través de las herramientas tecnológicas. En el Colegio Agrícola Salesiano, Petronilo aprende el idioma, las matemáticas y la informática. Y aprende en teoría y de manera práctica la forma de cultivo. La Escuela de Agricultura fue fundada en 1991 para ofrecer la posibilidad de realizar estudios iniciales con los adolescentes provenientes de familias indígenas pobres y se les prepara para los posibles estudios superiores, enseñándoles algunas actividades importantes para el sustento de las familias. Lo cual significa pues que, por ejemplo, en nuestra cultura, en base pues a lo que a mí me ha tocado vivir, una referencia fundamental de manera concreta es el padre Isidro Fábregas, quien, claro, a partir de la valoración cultural, ¿verdad?, ha logrado comunicarnos este mensaje de salvación, este mensaje de dignificación de nuestras vidas. Con ello, pues, podría yo decir que en realidad el encuentro entre la cultura chinanteca y el mensaje de evangelización ha sido un encuentro de una experiencia integral.